Honduras vive un momento de alta actividad política marcado por movimientos importantes desde el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. El país enfrenta una etapa de reacomodos institucionales, debates legales y decisiones que impactan directamente en la gobernabilidad, la economía y la administración de justicia. En el plano legislativo, el centro de la discusión continúa siendo el Congreso Nacional de Honduras. En las últimas semanas, el legislativo ha mantenido una agenda activa que incluye la aprobación de reformas legales, la discusión del Presupuesto General de la República 2026 y modificaciones relacionadas con la estructura del sistema judicial, así como también la aprobación de decretos importantes. Uno de los temas que más debate ha generado es la reorganización administrativa de la Corte Suprema. Diputados aprobaron reformas transitorias luego de que se declarara inconstitucional la ley del Consejo de Adjudicatura. Seguido a esto, otro punto importante es la aprobación del Presupuesto General de la República. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, indicó que en un plazo aproximadamente de 2 semanas será aprobado por el Pleno. Uno de los temas que hoy genera debate es la acción presentada por el Partido Liberal de Honduras, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que dio vida a la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Esta institución es la encargada de administrar bienes decomisados. Según el contexto del recurso, si la Corte Suprema admite y resuelve a favor del Partido Liberal, podría quedar sin efecto la ley que sustenta a la OABI. Esto implicaría la nulidad de sus facultades legales y, en consecuencia, la desaparición del marco de su actuación. Mientras que en el Poder Ejecutivo, el presidente Nasri Asfura ha enfocado sus primeras acciones en fortalecer la estructura administrativa del Estado y en proyectar una imagen de estabilidad económica. También ha realizado juramentaciones de gobernadores departamentales y ha pedido coordinación directa con alcaldías para mejorar la gestión local. La idea central es descentralizar procesos y fortalecer la presencia del gobierno en las regiones, buscando que los proyectos lleguen de manera más eficiente a las comunidades. Sin embargo, el panorama no está libre de desafíos. Honduras se enfrenta a problemas estructurales como desempleo y limitaciones en cuanto a servicios públicos. Por su parte, en el Poder Judicial de Honduras atraviesa un momento de ajustes internos. La Corte Suprema de Justicia ha estado en el centro de discusiones relacionadas con nombramientos administrativos y la reorganización de funciones. El ambiente político muestra una dinámica constante de negociación. Las fuerzas representadas en el Congreso deben dialogar para avanzar en reformas, mientras el Ejecutivo necesita respaldo legislativo para impulsar su agenda. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este miércoles 25 de febrero del 2026. Estamos listos aquí en el Foro La Entrevista para hablar con nuestros invitados sobre la situación en nuestro país. Ayer ya se desarrolló el primer Consejo de Ministros, se tomaron importantes decisiones, entre ellas se ha anunciado la supresión de secretarías como Planificación, Presidencia y SEDECOAS. También vamos a hablar porque ya se está cumpliendo el primer mes del actual gobierno, también del Congreso Nacional, qué se ha hecho bien, qué falta, cuáles son los principales retos. Saludo a mis invitados de inmediato. En primera instancia, doctor Edgardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Saludo a Luis, saludo a mi amigo Germán Leicelar Hernández. Gracias. Buenos días al pueblo hondureño. Abogado Germán Leicelar, buenos días. Fernando, un gusto. Luis, Edgardo, es un placer compartir con ustedes y como siempre, esperamos poder hablar con cosas de altura porque la gente necesita información valiosa porque nos meten demasiada basura, siento a veces. Sí. Y está también con nosotros don Luis León. ¿Qué tal está? Fernando, buen día. Viene alegre, Gracias Luis. por la invitación. No, es que bueno compartir con buenos amigos. Gracias. Cuando los vi dije yo, va a estar bonito el programa. Edgardo, Germán, buenos amigos con los que se aprende mucho. Gracias por la invitación. Bueno, se ha decidido en sesión de Consejo de Ministros, el titular también de la Secretaría de Comunicaciones, José Augusto Orgueta, detalló que el Ejecutivo
ha discutido este decreto ejecutivo de 25 artículos orientado a la modernización del Estado. Se suprimieron estas secretarías y bueno, en un primer, miren, ahí están las fotografías del primer Consejo de Ministros, doctor Edgardo Rodríguez. ¿Cómo mira estas decisiones que se han tomado en primera instancia? Bueno, nuevamente muchas gracias. Y pese a que no han trascendido, digamos, los detalles, porque incluso están en proceso, algunos de ellos se van a ir afinando, pero de manera general, porque repito, vamos a esperar que envíen, digamos, el desarrollo de algunas de las cosas que se discutieron ayer, pero en general yo podría decir que con este Consejo de Ministros arranca ya de manera sólida, de manera más organizada, si se puede decir el término, este gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que se da justamente en el momento en que termina la visita, que no es una visita de negociación del Fondo Monetario, es una visita de presentación y también una visita del Banco Mundial, se da en ese contexto y es muy importante porque ahí se empieza entonces ya con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, a anticipar una agenda, una visión del presente gobierno respecto al desarrollo económico. Así que me parece muy importante este Consejo de Ministros. De hecho, una de las instrucciones que dio el presidente a los ministros es un informe detallado. Voy a hacer un paréntesis, yo creía que ese informe ya más bien lo iban a presentar en esta reunión, pero hay que entender una cosa bien importante el pueblo hondureño, hay que entender que no hubo transición. No hubo transición del gobierno anterior, no se les brindó información al nuevo gobierno, a los nuevos secretarios de Estado no se les dio una información financiera, de ejecución de proyectos, de la situación del personal, de pagos pendientes, etcétera, etcétera, todo lo que se debe dar en una transición. No hubo transición y al no haber transición, esto ha retrasado, si podemos usar también este término, ha retrasado el inicio ya, digamos, de forma concreta, más activa, las actividades de las distintas secretarías de Estado. Hemos podido escuchar en los medios de comunicación y también fuera de los medios hemos visto cómo están los secretarios de Estado viendo toda la situación, cómo dejó el gobierno anterior, personal en exceso contratado, burocracia desbordada, paracaidismo, pagos pendientes, demandas. Entonces, lamentablemente para el pueblo hondureño, lo que hizo el gobierno de Xiomara Castro le provocó al nuevo gobierno y al pueblo hondureño, porque hay que entender una cosa, el daño no se lo hacen al gobierno del Partido Nacional y algunas secretarías que tiene el Partido Liberal, no le hacen el daño a ellos, el daño se lo hacen al pueblo hondureño. ¿Por qué? Fíjense que yo tengo un trámite pendiente en la Secretaría de Mi Ambiente. Lo llevé ese trámite hace 3 semanas y media y todavía no ha caminado porque no sé si a estas alturas, y me disculpo si ya lo nombraron, no habían nombrado secretario general. Y así están un montón de secretarías de Estado en donde no se han terminado de nombrar a los altos funcionarios. ¿Por qué? Porque el equipo de gobierno está enfrascado en ver la difícil situación que dejó el gobierno anterior. Y me refiero a demandas millonarias, a demandas salariales, a personal supernumerario, muchos de ellos paracaidistas. Ayer, por cierto, se mencionaba el que era el presidente de la MON, que es de apellido castellano, con una plaza en la Secretaría de Educación a la cual nunca fue. ¿Cómo es posible que alguien siendo alcalde, porque él es alcalde de un municipio de Santa Bárbara, tenga una plaza a nivel central en la Secretaría de Educación? A mí me parece que eso debería de ser reparable. Me parece que el gobierno debería de reparar ese tipo de situaciones. Me gustó que ya cancelaron el nombramiento que se autorrecetó la ex ministra
Carla Paredes, ex ministra de Salud. Yo creo que deben aplicarse los correctivos. Entonces, en general, para darle la palabra a mis compañeros de foro, creo que con el Consejo de Ministros de ayer se marca ya un punto importante, no solamente de avances en lo que es la política económica, en lo que es temas de infraestructura, en lo que es el ordenamiento de la Secretaría de Estado, el reordenamiento, sino que ya un horizonte más claro para los próximos meses. Así que ojalá que a partir de acá los secretarios de Estado, los directores, pongan todo su empeño, porque sí, se siente pues que el gobierno, debido, repito, a la situación tan complicada que dejó el gobierno de Xiomara Castro, ha costado un poco el arranque, el inicio de las actividades de la distintas secretarías de Estado. Sí, bueno, se espera que ya arranque entonces este gobierno, abogado Licelar. Bueno, así debería ser, pero pues creo que es importante valorar lo que nos acaba de plantear Edgardo, el tema de la ausencia de una transición formal, ¿ah? Sí. Que debo decir, y con tristeza lo digo como hondureño, yo creo que no es primera vez que no hay una transición, aunque en otras ocasiones formalmente se ha dado, pero de manera efectiva no, porque muchas veces, tristemente, es una práctica de los partidos que entre menos información den, entre menos entrega oficial den mejor, porque como bien decía Edgardo, la búsqueda es afectar políticamente a mi contrincante político y no se dan cuenta de que a lo que están afectando es al país. Entonces yo pensaría que no es la primera vez que esto nos está ocurriendo y bueno, qué bien que ya se salvó, qué bien que ya hay un Consejo de Ministros, qué bien que ya hay incluso un proyecto para el tema de la reducción estatal y una serie de cosas que, dicho sea de paso, creo que tiene que ser revisado de manera muy profunda, porque todo mundo está de acuerdo, su servidor también, de que se debe reducir el aparato estatal, de que se deben reducir algunas secretarías que no tienen ninguna razón de existir, ¿va? La eficiencia del Estado es importante porque la cantidad de recursos que se van en contrataciones supernumerarias, en esta agencia de empleo que se llama gobierno, ¿va? En la que la han convertido los partidos políticos, es terrible porque todo esto es un tema de administración y esa administración negativa lo que hace es que afecta el desarrollo que necesita el país. Pero bueno, más allá de eso, pues estas prácticas generan discontinuidad, generan falta de eficiencia, generan falta de planificación, generan incertidumbre, generan problemas de gobernanza, generan situaciones que son económicamente muy costosas y si a esto le sumamos temas como los que estábamos discutiendo en este momento de personas que se autorrecetaron nombramientos, la forma en que se han dado una cantidad de despidos masivos en alcaldías que ya tenían aparentemente toda una estructuración para promover embargos en contra de todas estas instituciones. Entiendo que solo a nivel de alcaldías hay una cantidad de más o menos 4.000 millones de lempiras embargados, en alcaldías que incluso no tienen recursos normalmente, que dependen de las transferencias del gobierno central para poder ejecutar, porque son lugares que tienen actividades económicas muy breves, muy pequeñas, y no tienen la capacidad de generar sus propios recursos. Y creo que hay personas que no valoran el tema de las alcaldías, pero las alcaldías son gobiernos locales, son gobiernos en todos los lugares municipales que son los que inician toda una cantidad de proyectos de desarrollo para su comunidad que establecen las bases de desarrollo que van a tener todos esos lugares. Entonces, que se esté afectando de esta manera es complicado. Ahí hay un reto enorme porque no solo se trata de resolver los temas de los embargos, sino que a mi criterio, a juzgar por la manera en que se están dando algunas de estas situaciones, hay toda una apariencia de que hay colusión, de que hay autoridades involucradas, de que hay incluso, como dijo el Procurador General de la República en un programa que compartimos, que se ha detectado que hay algunos bufetes o estructuras jurídicas de abogados que están involucradas en este proceso también para estar de acuerdo en traer todos estos saqueos a las finanzas del Estado. Entonces, cuando vemos todos esos elementos, hombre, qué bueno que ya hubo Consejo de Ministros, qué bueno que ya tenemos una visión, qué bueno que ya hay un proyecto para una modernización del Estado, pero
eso es palabras y papel. Las acciones son las que van a hablar sobre una cantidad de cosas y hay una realidad. El reto es enorme. Había una cantidad de personas con las que he oído, yo creo que incluso con Luis lo hemos hablado en algún momento, contigo Edgardo también creo que lo hablamos, de que el listón estaba bastante bajo, ¿verdad? Para efectos de superar la gestión de un gobierno que no lo digo para atacar al partido, es una realidad, fue un gobierno que no tuvo avances así significativos en muchas de las materias y eso no lo digo con alegría, lo digo con tristeza porque eso sí quiere decir que Honduras no avanzó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos vemos con un listón tan bajo, hay dos cosas que quiero reflexionar para cerrar y darle la palabra a Luis. Primero, ya basta de hablar de listones bajos y que Honduras se conforme con que hay un listón tan bajo que el que viene fácil lo va a superar. No podemos seguir conformándonos con gobiernos que simplemente superen lo malo que hizo el otro. Tenemos que tener gobiernos que lo hagan bien, a pesar de los retos que se tenga. Y dicho lo anterior, listón bajo, listón alto, independientemente de todos los aspectos que estamos mencionando, la realidad es que los retos son inmensos, porque definitivamente todo lo que estamos viendo es la acumulación no de los 4 años de Libre, ni de los 12 años del Partido Nacional, como decíamos, con el gobierno anterior, ni de la dolorosa situación que se dio en el gobierno de Mel Zelaya cuando todavía era liberal, ni lo que pasó con Maduro, ni con Reina. No, son más de 40 años de decisiones incorrectas a nivel de administración que se han acumulado y que hoy nos han llevado a una situación muy calamitosa por toda esta sumatoria de cosas. Y creo que ese es un punto de partida fundamental donde no solo el tema del Consejo de Ministros y el tema del decreto para la modernización del Estado, sino que yo iría más allá y haría una auditoría general del país en todas las áreas posibles para poder tener un punto de partida sólido para las mejores decisiones que se necesitan de este punto en adelante. Luis León. Entonces, esto es como una carrera de relevos. Entonces, yo parto de lo que dijo Germán. Yo comparto que Honduras necesita tener claridad organizacional e institucional de lo que está pasando. Creo que las auditorías, incluso forenses, por ser fondos públicos, son importantes, pero hay que decirlo, si nos ponemos a hacer una auditoría, Germán, a ese nivel, se le van los 4 años al gobierno y no gobernó. Claro. Entonces yo siento que esto nos lleva, Fernando, Edgardo, Germán, a la discusión base que hemos tenido durante cuántos años en estos espacios, y es que Honduras necesita un plan a mediano y largo plazo. Si nosotros seguimos teniendo gobiernos que improvisan o gobiernos que solamente ejecutan sus acciones cada 4 años, y el que viene tiene otra vez que auditar, otra vez que estructurar, porque lo que está haciendo ahora el presidente afuera, que era obvio que se iba a hacer, es reestructurar un Estado, y, mejor dicho, las instituciones del Estado que estaban en desorden. Claro. Pero cuando venga otro gobierno va a decir que este gobierno tenía un desorden y va a entrar a procesos de reestructuración y vamos a estar patinando. Yo siempre he contado una historia cuando capacitamos organizaciones de sociedad civil y hablamos sobre el diseño de políticas públicas. ¿Qué es una política pública? En los municipios, por ejemplo, es tradicional que un alcalde crea que es un buen alcalde porque arregla el parque y la gente cree que es buen alcalde porque lo hizo. Pero uno ve en los municipios que un alcalde dice, en un parque central voy a poner una pared, porque se va a ver bonita esa pared, como una que hicieron en el Parque Central de Tegucigalpa en tiempos de Ricardo Álvarez. Entonces, se hace la pared y es un alcalde nacionalista y deja el parque y todos felices porque hay un parque bonito y ahora les ponen letras de colores. Después viene un alcalde liberal y dice esa pared es inútil y la bota. Y se nos va 4 años arreglando otra vez el parque porque botó la pared. Sí. Y de el liberal y vuelve un nacionalista y dice, no, es que esa pared era bonita, hay que ponerla de nuevo. Y se nos fueron 12 años botando una pared y levantando una pared, porque no tenemos claridad a dónde vamos. Eso nos pasa con el gobierno de Honduras. Al no tener nosotros claridad a dónde queremos poner a Honduras en el 2050, en el 2060, en el 2070, entonces claramente entramos a procesos de diseño estratégico
gubernamental y no de planificación estratégica de país. Y es ahí donde varían los resultados alcanzados. Claro. Entonces yo digo, Germán, sí estoy de acuerdo, hay que hacer un proceso de auditoría y tener claridad de lo que está pasando. Sé que muchos ministros y directores recién nombrados llegaron a estas secretarías y no tenían la menor idea de lo que había ahí, ni lo podían entender. Y claramente el arranque ha sido un arranque lento porque se sobredimensionó la capacidad del gobierno y sus instituciones en cuanto a recursos humanos. Así es. Pero siento que aquí debemos aprender nosotros a hacerle ver al pueblo hondureño que no es que un presidente toma posesión hoy y que mañana se resuelven las cosas. Yo creo que el problema que tenemos también es de idiosincrasia y queremos que un presidente resuelva en un año lo que no se ha resuelto en 203 años de existencia de país. Entonces, pensemos, el Consejo de Ministros arranca bajo una visión todavía no establecida, se toman decisiones, se suprime la Secretaría de Planificación, no estoy de acuerdo con ello. Yo hubiese preferido que se redefiniera la Secretaría de Planificación, porque la que utilizó el gobierno de la presidenta Castro fue una secretaría de populismo político y que se utilizaba muchos recursos para campaña, que ni siquiera vimos la campaña porque uno de sus principales errores fue la comunicación. Yo hubiese preferido que se rediseñara esa secretaría, se volviera al criterio original de la misma y que se pudiera tener planificación pública, porque Honduras, después del cierre de ese plan en los años 90, Honduras no ha podido tener una ruta de planificación establecida. Y yo creo que esa secretaría pudo haber ayudado a que las diferentes secretarías de Estado pudiesen hacer una planificación integral alrededor de una estrategia de gobierno que está amparada en ese plan de gobierno del presidente Afura. Pero bueno, una decisión tomada, hay que respetarla. Las demás secretarías creo que sí están en lo correcto, dualidad de funciones, hay que reducir la carga estatal, hay que reducir la carga del recurso humano porque no puede ser el Estado el mayor empleador, pero todavía, y comparto con Edgardo, todavía está muy crudo para poder hacer una valoración de lo que el gobierno está logrando. Yo también hubiese esperado más bien ya los informes de más o menos, o por lo menos que pudiesen dar un panorama. Esto es lo que vemos, presidente, esto es lo que creemos, pero se les ha dado 2 semanas para que hagan dicho informe y en esas 2 semanas ellos deberán ser técnicamente capaces de poder lograrlo. Lo que yo estoy pensando en términos de gobierno es hasta dónde el pueblo hondureño puede estar paciente esperando una estructuración gubernamental, porque aunque se suprimen 3, 4 secretarías, la realidad es que estamos hablando de 113 dependencias, de las cuales muchos no han sido nombrados. Y hace falta todavía terminar de estructurar un gabinete en algunas áreas que todavía no están en funciones. Entonces yo esperaría un poco mayor celeridad por parte del presidente en poder terminar de consolidar ese gabinete y que los nombrados puedan tener un poco más de celeridad también en poner a andar la institucionalidad. Porque una cosa, Germán y Edgardo, es lo que políticamente nosotros 3, 4 con Fernando entendemos, que no hubo una transición para para obstaculizar al Partido Nacional, que se llevaron las computadoras como todo el tiempo hacen, que quemaron los archivos o están en la casa de algún exsecretario, lo que usted quiera decir. Pero la gente no lo ve de esa manera, la gente quiere una respuesta hoy. Entonces, a medida necesita una respuesta hoy, especialmente en materia de salud, en materia de educación y en materia de generación de empleabilidad. Entonces yo creo que es importante que este Consejo de Ministros, que ya tuvo su primera reunión, pueda no solamente dedicarse estos próximos 15 días a hacer estos informes, o sea, que no dediquen su tiempo a eso, sino que encuentren también un mecanismo de poner a andar lo que está paralizado. Porque hay, digamos, este es un tema que estamos viendo mucho en la Secretaría de Finanzas. Hay muchas cosas obstaculizadas porque Finanzas no ha podido desembolsar recursos. Entonces, no puede el pueblo hondureño tener un gobierno paralizado mientras existen necesidades importantes. O sea, yo lo digo siempre, mientras nosotros estamos en este foro, hay cientos de miles de hondureños que andan en la calle buscando cómo ganarse el pan de cada día. Entonces, hay que empezar a tomar decisiones y yo esperaría que entre diagnosticar la institucionalidad
entender que la política no ha sido muy favorable con el país y las necesidades, hay que priorizar las necesidades. Hay varios puntos que se destacan después de este primer Consejo de Ministros: un decreto de modernización del Estado, la supresión de SEDECOA, reestructuración también en vivienda, es un tema del que se ha hablado en este Consejo de Ministros, la eliminación de la Secretaría de Planificación Estratégica, un nuevo programa presidencial, también en el tema de la descentralización se ha hablado, la auditoría que se estará presentando en 2 semanas, como decía Luis León, y también una justificación fiscal. Doctor Edgardo Rodríguez, estos puntos de importancia que se han destacado. Mire, yo reflexionando con lo que estábamos conversando anteriormente y pensando, poniéndome en los zapatos, como hondureños que somos todos, poniéndome en los zapatos de los hondureños, ¿qué es lo que ocupamos los hondureños? Y voy en la línea de su pregunta. La gente, bueno, tenemos lamentablemente los últimos 4 años del gobierno del Partido Libre, fue un gobierno que desalentó por sus posturas ideológicas, desalentó la inversión nacional y extranjera. El desempleo, pese a los las maquilladas estadísticas que daba el Instituto Nacional de Estadística del gobierno anterior, que eran maquilladas, el desempleo aumentó, la pobreza aumentó en Honduras. Entonces, uno de los retos urgentes de este gobierno es la reactivación de la economía. Por eso necesitamos celeridad. Desgraciadamente, esta gran trampa o bomba fiscal en el gasto público que dejó el gobierno de Libre ha, hecho que el presente gobierno le cueste arrancar. Sin embargo, urgimos al presidente Afura, a su equipo de Casa Presidencial, a todo el gabinete de las instituciones centralizadas y descentralizadas, urgimos a utilizar al máximo sus talentos y sus capacidades, también a la empresa privada, a la sociedad civil, a la cooperación internacional, para lograr una reactivación pronta de la economía. Yo siempre cuando converso con algunos amigos, digo, si en ese periodo de cuando es electo el presidente o cuando supo que ya era el presidente, lamentablemente allá antes del 24 de diciembre, para desgracia de la mayoría del pueblo hondureño, pero desde ese momento trabajar, digo yo, en un plan de emergencia de reactivación económica. Claro, ya sé que están pensando, los que están en el gobierno están pensando en que no tenían la información, etcétera, y lo acepto, pero necesitamos una estrategia, ver una estrategia pronta. Es cierto, ahí hay en la reunión de ayer algunos bosquejos, ¿verdad? Algunas ideas de algunas cosas que se pueden hacer, pero más allá de eso, un plan integral de corto y mediano plazo para reactivar la economía. Luego escuchaba también el tema de salud. Hoy escuchaba en la mañana cuando venía para acá al nuevo director del Seguro Social, que no lo conozco, pero sé que es una persona muy capaz, que tiene 21 años de trabajar ahí y se espera mucho del nuevo director del Seguro Social. Y lo escuché muy conocedor de la situación del Seguro Social. Es lamentable lo que está pasando en el sistema de salud, en el Seguro Social y en el sistema público. Entonces, repito, necesitamos una estrategia inmediata de generación de empleo. No hay dinero, es cierto, están las demandas laborales, las demandas de empresas, en la caja chica del gobierno, dinero que cae, dinero para pagar, etcétera. Pero ahí es donde hay que hacer acopio de los amigos, de la cooperación internacional, hay que hacer acopio de la cooperación internacional para salir lo más rápido que se pueda. Lo otro son las alcaldías, que yo sé que algunas de ellas tienen demandas, pero hay que buscar la manera de reacomodar la deuda, renegociar deuda y reactivar la economía local. Es urgente. Y en tercer lugar, el tema de seguridad. Sigue el pueblo hondureño muriendo, sigue
en este momento la extorsión, que es el impuesto más grosero que paga el pueblo hondureño, es la extorsión. Sigue, como se dice popularmente, vivita y coleando. Yo espero que las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, junto con el gobierno central, no puedo decir del Ministerio Público porque ese es otro tema que voy a abordar, espero que prontamente entren a una estrategia de seguridad. Y ya lo voy a decir de un solo, no nos hemos olvidado del juicio político, no nos hemos olvidado del juicio político. Y yo hago un llamado a todos los sectores que luchamos en favor de elecciones limpias y transparentes, en favor de preservar la democracia y la libertad, en que no nos olvidemos del juicio político, porque especialmente el Ministerio Público debe haber un cambio de las máximas autoridades en el Ministerio Público. No puede, el actual gobierno no puede y no debe chinear a Joel Zelaya. Y aquí no se trata de venganzas, como dicen algunos diputados del Partido Libre. Esto no es venganza, esto se llama justicia. Joel Zelaya incurrió por acción o por omisión en varios delitos. Joel Zelaya, aparte que es un ilegal, él no podía, y esto es un pecado de la Junta Nominadora, él no podía aspirar a ese cargo porque era regidor de una alcaldía y la ley se lo prohibía. Joel Zelaya no puede continuar en ese cargo. Lo mismo Marlon Ochoa no puede andar impune bailando al son de Shakira, burlándose del pueblo hondureño. Esto no puede suceder. ¿Saben por qué? Porque si hoy no se hace justicia, mañana se puede repetir lo que hizo esta gente. Así que el juicio político debe continuar en la agenda del Congreso Nacional y este es un llamado para las principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional. No nos hemos olvidado del juicio político y no nos vamos a olvidar del juicio político. Sí, bueno, ya vamos a entrar de lleno también más adelante sobre, también porque ya se está cumpliendo un mes de la administración de Tomás Zambrano en el Congreso Nacional. Así es, ya se cumplió. Sí, bueno, y hay exigencias de las reformas electorales también, que es algo que se ha estado planteando, que se pensaba iba a ser prioridad. Pero ya vamos a entrar de lleno. Se ha incorporado con nosotros el licenciado Carlos Calix. ¿Qué tal está? Buenos días, licenciado. En resumen, hemos tocado hasta los momentos sobre los alcances de este primer Consejo de Ministros, las decisiones que se están tomando y las expectativas a partir de este primer mes de gobierno. Bueno, definitivamente las expectativas siguen siendo de moderadas a medias. En algún momento vamos a ver si realmente esta esperanza que todavía tiene el pueblo hondureño en el gobierno se empieza a materializar. Obviamente esto va a depender mucho de la capacidad que se pueda tener para poder solventar los principales problemas que ustedes ya han mencionado precisamente y que el país lo llama a gritos, ¿no? Es el tema del empleo, el tema de la inseguridad, que justamente también estaba mencionándose en este momento. Pero lejos de esto, el tema de la confianza sigue siendo un factor determinante para que el gobierno realmente pueda generar ese nivel de expectativa, reitero, de moderada a media y que de media pueda pasar a alta. Lógicamente hay muchos cuestionamientos en cuanto a algunos nombramientos, hay algunos aspectos que, si bien es cierto, sí hay que agradecer tanto al Partido Liberal como al Partido Nacional y tiene que ver directamente con el hecho de haber prácticamente nublado a Libre en las elecciones generales. Y esto sí es importante mencionarlo porque la línea económica y estratégica, políticamente hablando, a la cual nos estaban llevando, era muy distinta a lo que usualmente el hondureño quiere, ¿no? En este sentido, si bien es cierto, se logró eso, ahora el tema pasa porque esa generación de confianza puede articularse mucho mejor con el desempeño de quienes han sido nombrados hasta el momento. Hay, reitero, algunos cuestionamientos de manera particular, precisamente por algunos de los nombramientos, no solamente a lo interno del mismo Partido Nacional, sino también algunos liberales que también cuestionan algunos de esos nombramientos, y esto hay que ponerlo también sobre la mesa. Aquí no se trata únicamente de lealtades, de que me caías bien y estuviste conmigo en la campaña, se trata de competencias, de capacidades, y el pueblo hondureño lo que quiere es precisamente eso, hombres y mujeres competentes que ayuden a que el gobierno pueda tener un éxito relativamente bueno, ¿no?
al final el fracaso de este gobierno daría pie para que Libre vuelva nuevamente a tener las posibilidades para el 2029. Si este gobierno genera un éxito en materia económica, en materia, por supuesto, de seguridad, esas posibilidades tienden a ser mínimas. Y reitero la importancia de que se haga un proceso de digitalización real del Estado, este proceso de transformación que está iniciando. Yo creo que al menos genera una expectativa bastante positiva. Sería sumamente interesante que a esta altura del partido estuvieran hablando con Federico Sturzenegger para que vean desde Argentina cómo se está haciendo un proceso de transformación del Estado y cómo realmente allá están tratando de generar un verdadero Ministerio de Capital Humano que hace relativamente un proceso de transformación importante para disminuir esas secretarías. No se trata únicamente de decir dentro de 3 meses disminuimos tantas secretarías si no son más eficientes, ¿no? Acá necesitamos eficiencia gubernamental, menos estatismo, menos clientelismo, que lamentablemente hasta el momento sí lo vemos bastante marcado, ¿no? El clientelismo estatal sigue siendo, digamos, hasta cierto punto el foco de atención con algunos nombramientos, y eso es lo que creo que puede ser un tema no menor si no se trata de la forma más adecuada dentro del Consejo de Ministros y obviamente dentro de las decisiones que el presidente debe tomar. ¿Le ha costado arrancar al gobierno o hay que tener más paciencia? Mire, en este momento no se trata de paciencia. Yo creo que el pueblo hondureño está cansado ya de muchas cosas, ¿no? Y aquí el punto importante, guardando la distancia, es que el pueblo hondureño no empiece a ver temas de improvisación en el gobierno. En el gobierno anterior creo que fue la constante, la improvisación. De hecho, fueron tan claros que en un momento uno de los diputados por Libre hizo públicas las declaraciones donde decía que después de 3 años y medio seguían improvisando y que en ese momento empezaba un punto de inflexión donde estaban aprendiendo, ¿no? Yo creo que una de las cosas de las que este gobierno debería de separarse del anterior sería justamente el tema de la improvisación. Y para evitar eso, vuelvo y reitero, ¿no? Es el tema de focalizar realmente el punto central, que es la generación de empleo, generación de inversiones, el tema de la seguridad jurídica, que es obviamente importante, y el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Son elementos realmente vitales. Priorización de las actividades, de las necesidades de los hondureños y que no se repita lo mismo que ocurrió, reitero, en el gobierno anterior, en el que se mejoraba una cancha de fútbol, pero cruzando la calle, un centro de salud se seguía cayendo a pedazos, ¿ya? Entonces yo creo que acá es importante la priorización, necesitamos una hoja de ruta clara, no más discursos. Está bien que vaya a una fiesta, una reunión o que salga y se tome un video el presidente y active su racha, como menciona, pero lejos de eso, la campaña ya pasó, está bien y creo que tiene hasta cierto punto un nivel de aceptación bastante grande de parte de la población por su impronta natural, pero hoy es presidente de la República y como presidente de este país necesita obviamente tomar esas decisiones junto con su Consejo de Ministros las más adecuadas posibles y reitero, disminuir la percepción de improvisación que se pueda dar dentro del gobierno. Sí, abogado Letzelar, mucho se ha hablado también del tema de demandas, embargos, se envió al Congreso Nacional la ley de reactivación económica para readecuar también todos los recursos y reestructurar también la economía en nuestro país. Claro, bueno, mire, el asunto es que de alguna manera todo está interconectado, ¿eh? No hay una forma de separar las cosas, que si los embargos son un problema, no. El problema es todo, porque hay una falta de institucionalidad y una falta de distribución y administración adecuada de los recursos, que todo es una fatalidad. En la línea de lo que decía Luis, y no es por la estafeta, solo para complementar, yo coincido plenamente que el tema de las auditorías, obviamente, si me dedicara a auditar, no gobierno. Pero yo creo que es importante que se genere un proceso de auditoría paralelo a ir haciendo las soluciones de las cosas inmediatas que se están necesitando, porque lo que necesitamos es un plan de emergencia para limpiar la casa en un montón de cosas, pero sin olvidarnos del plan a largo plazo y de ir a las raíces de la problemática que estamos hablando. Porque el tema de los embargos es producto de la misma situación que estamos discutiendo. Y lo amarro a lo que decía el amigo Edgardo Rodríguez en el sentido siguiente.
Yo creo que la ciudadanía jugó un papel muy importante en esta ocasión. Creo que hubo más unión ciudadana, hubo más manifestación pública de una ciudadanía que está empoderándose y que está entendiendo que tiene que estarle respirando en la nuca al gobierno hasta que aprenda a gobernar. Creo que eso es un elemento que no debemos perder. Ahora vamos al punto. El tema del juicio político definitivamente es fundamental que haya juicio político, no porque queramos juicio político, sino que porque... No porque sea, perdón, que sea persecución, Claro. porque algunos del Libre dicen, no, que es persecución. No, es que volvemos al tema. Los niveles a los que llegaron las cosas en esta ocasión nos hacen estrenar el juicio político, porque no lo hemos estrenado, ¿cierto? Cierto, sí. Ahí está, Correcto, ahí está y correcto. no se ha usado nunca. Exacto. Entonces, yo creo que los niveles a los que se dieron las cosas nos obligaron a estrenar un montón de artículos. Nos obligaron a estrenar artículos de la ley electoral, a estrenar artículos de la Constitución, ahora nos llevan a estrenar el juicio político, pero no sé si ustedes comparten, y yo ya lo he expresado. Mi preocupación del juicio político es eso, que se convierta en un instrumento político, porque si politizan... No, Germán, perdón, pero es que ya lo es. Mira, no lo hemos estrenado desde que se aprobó. Claro. Pero sí es una herramienta de coerción política. Estamos de acuerdo. Siempre amenazan, vamos a hacerle juicios políticos, vamos a hacerle juicios políticos. Claro, pero lo que no quisiera yo es que se pierda la visión, porque como bien dijo Edgardo, Joel Zelaya, puedo empezar a mencionar nombres. Disculpen, obviemos los nombres. Si hay juicio político es porque un funcionario, cualquiera que sea, violentó sus responsabilidades, no cumplió Correcto. con los lineamientos que la ley señala, Correcto. porque el juicio político es para reconstruir la Exactamente. institucionalidad. Exactamente. Y cualquiera que la dañó Exacto. y la destruyó No puede va seguir a ahí. ser sancionado Sí. con una herramienta política, como tú dijiste, pero que tiene el objetivo de construir esa institucionalidad Así es. que hemos ido perdiendo. Así es. Si la usamos porque voy a marcar a fulano, la vamos a dañar y vamos a perder la credibilidad en una herramienta más. Entonces, ¿qué? Vamos a seguir perdiendo la credibilidad en cada institucionalidad que tenemos, en cada herramienta que tenemos para control institucional. Eso no puede ser. Entonces, mi único ruego es que estamos ante un escenario donde tiene que haber juicio político. Estamos de acuerdo. Y tiene que ejecutarse, pero que sea con esa visión de reconstrucción institucional, porque si no, vamos a seguir dañando el país. Dicho lo anterior, miren, tenemos temas de empleo, tenemos reactivación económica, tenemos el tema de salud. Ahí se anda discutiendo la ley de empleo parcial. La gente aquí no entiende la diferencia entre empleo parcial, entre empleo pleno, empleo por hora. Bueno, fíjate que, miren que esto lo voy a decir públicamente porque me comentaron que había un escenario donde alguien dijo, ¿y este Leicelar por qué está hablando sin laboralista es? O sea, mejor me río. ¿va? Sí, no, Mejor me estuvo río. bueno el chiste. ¿Por qué? Como Y- dicen, el chiste se cuenta solo. Claro, y yo creo que viene esto derivado de unas declaraciones que dimos en otro medio, en una participación, donde hablábamos de que aquí hay una enorme actuación de bufetes que engordan el chanchito. Entonces, ¿qué es eso? Tardamos el juicio, tardamos la citación, engordamos todo para que el embargo sea jugoso. Y entonces yo manifesté eso públicamente, entonces un montón de abogados laboralistas supongo que están pensando, óigame, y el abogado Leicelar nos quiere quitar los salarios caídos. Si es que los salarios caídos no son para que los cobremos, los salarios caídos son una indemnización que debe administrarse adecuadamente. Pero imagínense, para los que no lo saben, si un juicio dura 10 años y hay salarios caídos, ya sea por indemnización o porque voy a restituir a una persona, le tengo que pagar 10 años de salarios 10 años de caídos salario. a una persona. Eso es absurdo, no porque lo diga la ley o lo diga yo, sino que porque cómo voy a destinar esa cantidad de recursos en un sistema que se tarda 5 años en salir de un juicio de primera instancia. Y todo eso que genera mala administración de los recursos también, porque todo ese dinero se acumula, queda en las manos de 2, 3 personas, en perjuicio de ¿quién? De toda la sociedad, porque ese dinero deja de pagar un efecto social y de desarrollo para el país, etcétera, de cosas. Entonces son muchísimas cosas O las sea que que está de tenemos. acuerdo usted con esta ley de reactivación económica. Mire, en general sí, Sí. en general sí, como concepto es bueno, pero debo decir,
La idea general es buena, pero me preocupa que hay una concentración de poderes en el Poder Ejecutivo muy fuerte para el tema de la discrecionalidad que tienen de nombramientos, de cancelaciones, de reducción y todo, lo cual no es el problema esencial. El problema esencial es que le han metido la idea a la gente de que la gente no va a poder demandar, de que la gente no va a tener derecho de ir al juzgado, y eso no puede ser, porque eso está en la Constitución. Sí, si el decreto fuera aprobado con prohibiciones de esa naturaleza, es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa? Si creen que porque le pusieron esas facultades es que se van a ejercer ese tipo de cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ejercer y vamos a duplicar la cantidad de demandas porque todo el mundo va a demandar y no se puede impedir, y entonces vamos a tener un efecto totalmente contrario al que estaba previsto, que es de administrar adecuadamente. Y quiero llegar a este punto porque coincido plenamente con lo que dijo Carlos y hay que decirlo. No voy a señalar nombres específicos, pero yo siento que hay nombramientos aquí actualmente que no son los más adecuados. Quizás no me compete decirlo, pero creo que hay que valorarlo porque necesitamos realmente personas que tengan todas las mejores capacidades para salir adelante, porque como dijimos al inicio, antes de que tú llegaras, los retos son tan grandes que necesitas tus mejores jugadores. Y yo siento que todavía hay un poquito de clientelismo político que se está manejando y que está circulando por ahí, y creo que eso debe corregirse. Y adicionalmente me preocupa algo, el tema de la Biblia en las escuelas, el tema es la misma historia de siempre. Me parece que son distractores para que nos olvidemos de los problemas principales. Estamos, sí. Luego tenemos el tema de Sedesol, el gran escándalo y la audiencia preliminar y las medidas sustitutivas. Y quórum. Y los miles de millones de gobernación, ¿me explico? O sea, siento que nos están dando nuevamente una serie de cosas que no estoy diciendo que no se hagan, pero no son los elementos fundamentales que queremos ver resueltos, porque hay una cantidad de cosas que son demasiado grandes. Y por último, que estaba tomando la anotación aquí, sí, espero yo que esto no sea un maquillaje de cosas, porque hay una cuestión muy clara. Yo creo que llegamos a un punto donde había tanta confrontación de los funcionarios de gobierno que nadie quiere más confrontación, estamos de acuerdo. Pero en un momento diferenciemos, no es lo mismo estar confrontando permanentemente a la sociedad, a los ciudadanos, y estar peleando, que venir y llegar al gobierno y no confrontar los problemas reales de las ilegalidades que existieron. Una cosa es no sigamos peleando y otra cosa es no te voy a deducir responsabilidades porque queremos llevar la fiesta en paz. Honduras llegó a un punto donde si no se le deducen responsabilidades, entonces aquí eso no va a pasar nunca y eso no puede ser. Sí. Tiene que haber deducción de responsabilidades. Sí, Luis León, específicamente sobre este tema de la ley. Sí, después vamos con ustedes. No, iba a decir algo, pero creí que era eso. Perdón. Sí, sobre esto de la ley de reactivación económica, que está parado, por cierto, en el Congreso, porque los liberales no están muy de acuerdo en todo lo que contempla esta ley y todavía están analizando el tema. Bueno, creo que eso es parte de los pesos y contrapesos de un Congreso. No puede ser que todo lo que se quiera aprobar se apruebe con los ojos cerrados. No. Creo que lo que está haciendo el Partido Liberal es correcto, revisar bien, estar seguros de que van a votar, bueno, no sé si lo están haciendo en unidad, pero que estén de acuerdo. Creo que solo Umaña y Hiroshka están votando aparte. Bueno, entonces, pero al final creo que bueno, que si hay que hacerle ajustes se le haga, para eso están los diferentes diputados y las bancadas. Claramente Honduras necesita una reactivación económica. ¿Por qué razón? Honduras en el gobierno de la presidenta Castro tuvo crecimientos superiores al 3%. Algunos le hablan crecimiento sostenido, yo lo menciono como un crecimiento estancado. Si usted está creciendo 3.2, usted tiene estancada su economía. Usted debe, para llevar al desarrollo del país, crecer al menos 6%, de tal manera que un país pueda verse beneficiado de ese crecimiento económico. Y también hay que decirlo, una cosa es la macroeconomía y otra es la microeconomía. Y la macroeconomía determina crecimientos del 3.5%, sustentados ¿en qué? En remesas, sustentados en las famosas, ¿cuántas familias eran? 10 familias, que son los que... 10 familias y 25 grupos económicos. 25 grupos económicos que son los que producen, que son los que exportan, que si crece la economía son ellos los que están creciendo, pero no se traduce en crecimiento microeconómico. ¿Y qué es el crecimiento microeconómico? Que cada ciudadano
vaya recibiendo los beneficios de ese movimiento económico. Entonces, claramente Honduras necesita un proceso de reactivación económica con un enfoque para la micro, pequeña y mediana empresa. Claramente Honduras necesita una reforma fiscal, que es un tema que se quedó a deber con la Ley de Justicia Tributaria, que el mismo Fondo Monetario dijo que debía aprobarse, pero que yo he venido diciendo y muchos economistas lo han venido diciendo durante más de una década. Honduras necesita una reforma fiscal y tributaria de tal manera que ya no sigamos pagando impuestos los que pagamos. El problema es que nosotros ya no damos para pagar más. Hay que ampliar la base tributaria. Entonces, cuando uno piensa, Fernando y compañeros, en reactivación económica, tiene que ver todas las aristas. La política monetaria, cuál es la política cambiaria que implementará el nuevo presidente del Banco Central, cuáles serán las políticas de control financiero, digamos, hay toda una estrategia que debe verse, y esto hay que decirlo, no es aprobando leyes que se resuelve un sistema económico. No. Un sistema económico se resuelve poniéndolo a operar en las capacidades que tiene, potenciándolas, y en las que no hay, generando las condiciones para que las haya. Entonces, si nosotros lo vemos desde una perspectiva integral, para que un sistema económico se reactive, tienen que haber muchas garantías que ya se mencionaron en esta mesa. Garantías jurídicas, de estabilidad jurídica, garantías políticas, de estabilidad política, garantías de seguridad de la inversión, garantías de seguridad nacional y ciudadana, garantías de recurso humano capacitado para poder desarrollar ciertos modelos de negocios que en Honduras hoy no se están desarrollando. Cuando nosotros hablamos de inversión extranjera, por ejemplo, hablamos de maquilas o hablamos de construcción de carreteras y puentes, y no todos en Honduras son personas que costuran o son personas que pegan bloques. Es decir, debe darse toda una estrategia de construcción de mecanismos que garanticen una diversificación del sistema económico del país. Entonces, veámoslo, debe discutirse, pero hay que decirlo, Honduras es uno de los países con más leyes. Tenemos que más de 8,000 leyes. ¿Cuántas se aplican? De nada nos sirve construir una ley que no se va a reglamentar y que no va a ser aplicable. ¿Por qué? Porque usted necesita secretarías capaces de ejecutar acciones económicas. Ahí es donde uno entra, la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo. Su vinculación con el Banco Central, su interacción con las cámaras de comercio. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia de país para hacer que un sistema económico funcione que un papel en una ley no va a resolver? Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva pragmática e holística, en Honduras todo es urgente. O sea, aquí el problema no solamente es reactivar la economía en un país donde el 65% del Producto Interno Bruto era agricultura, ganadería y remesa y silvicultura en los 90, y que hoy es solamente el 18%, y que fue sustituido por las remesas. Es decir, tenemos que ver en un modelo de reactivación económica que también hay una cancelación del TPS, que también hay una gran, digamos, devolución de hondureños a través de todas estas acciones que se hacen en Estados Unidos, y también hay que tener, ojo, lo que dijo Estados Unidos recientemente, de que todas esas remesas que mandan los extranjeros residiendo en Estados Unidos son un perjuicio económico para su país. Por ende, también eso nos da señales de que van a haber otras medidas, y pueden ser impuestos o a las remesas. Entonces, los aranceles que están en 10% hoy, digamos, la reactivación económica requiere un modelo económico, no una ley. Entonces yo quiero que entienda el pueblo hondureño que un Congreso Nacional no va a reactivar la economía. La economía la va a reactivar todo un sistema estatal capaz de poner a andar un engranaje muy bien aceitado. Y eso requiere, vuelvo y voy a insistir, planificación. Eso no es porque a Pedro, Juan o María se le ocurrió y se le encendió el foco y voy a reactivar la economía. Eso no es así. Es decir, si nosotros hacemos consultas, Carlos es experto en esto, sabe que, por ejemplo, en materia de café, el precio del café ha caído, los cafetaleros hondureños cada vez se vuelven menos competidores en el extranjero, están teniendo problemas hasta encontrar recursos humanos para sembrar y cortar el café. Entonces, ¿cómo realmente reactivar una economía paralizada? Y quiero agregar una variable más. Como todo es urgente en Honduras, y cada quien siente la urgencia de frente a lo que está viviendo. Por ejemplo, alguien que no está desempleado no siente la urgencia del desempleo.
pero sí siente la urgencia de los altos precios de la canasta básica. Alguien que no tiene problemas de salud no siente el problema del desabastecimiento en los hospitales, pero sí siente el costo del combustible. Entonces, cada quien ve los problemas de frente a cómo los está viviendo. Y yo debo decir, 2 temas que el gobierno anterior dejó totalmente en deuda y que este gobierno debe tomar en serio es, 1, el tema de violencia contra las mujeres, femicidios. Lamento lo que ha pasado con la estudiante de medicina que apareció terrible, asesinada y terrible, violada. Terrible. Lamento lo que le pasó a esta mujer en Intibucá, que la mataron a machetazos por no dejarse violar y su hijo perdió parte de su mano por defenderla. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿y la seguridad del país? ¿La seguridad ciudadana? El gobierno anterior falló en políticas de prevención de violencia. El estado de excepción fue un fracaso total. Sí. Y aquí el punto que deberíamos plantear es cuál es la estrategia para reducir los femicidios, las violaciones. Y te agrego uno más para tirarles la pelota. Y segundo, el tema de discapacidad. Es un tema totalmente abandonado, como todos en Honduras, ¿verdad? Pero ese es un tema que ni siquiera está en discusión. Yo hago solamente una lectura de un mensaje que mandó un televidente, bueno, un amigo mío. Dice, por ejemplo, dice en el tema del café, está a punto de comenzar el ciclo de preparación de suelos para todas las actividades agrícolas en el rubro y en este momento ni siquiera se ha nombrado a los gerentes regionales de Banadesa. Ahí estamos, el tema de Por los ejemplo, nombramientos. Doctor Rodríguez. Sí, gracias. Yo también he recibido varios mensajes, interesantes las redes y la interacción. Primero con un grupo de amigos que tenemos con Germán, ¿verdad? Al cual saludo. Tengo otro grupo de amigos que le llamamos el grupo de amigos de Raúl Pineda Alvarado, que nos reuníamos con el abogado Raúl Pineda, así que saludo al grupo porque me dicen están esperando que lo salude, pero más que saludarlos, que ya los saludé, comentar algo que anoche nos reunimos y algo que decía Germán sobre este tema de las demandas laborales y las otras demandas al Estado, que es el tema gravísimo que quedó. Hay que ponerle mucha atención a esto porque esto se va a seguir repitiendo. Yo no soy abogado y aclaro, porque hay gente a veces cuando me ven en los foros que en la calle me dice, adiós abogado, más abogado es usted, les digo yo. Entonces, Pucha, parece que lo sentiste como insulto. No, para nada. Miren, hay que ponerle atención a esto porque lo que dice Germán y lo que dicen los abogados es correcto. O sea, si yo soy empleado público y me despiden de mal forma, yo tengo que demandar. O sea, ¿qué quieren? ¿Que no demande? O si yo soy empresario y estoy construyendo una carretera o un hospital o lo que sea y no me pagan, tengo que demandar. O sea, el Estado, el gobierno, perdón, no es el Estado, el gobierno se busca las demandas, se las busca. Pero muchas veces esas demandas se crean también, porque hay un negocio detrás de esto. Así es. Entonces, lo que conversábamos anoche, y aquí mis amigos me dicen mencionarlo, lo que decíamos anoche, había, por cierto, ahí anoche, hay en este grupo un abogado que trabaja en la corte. Hay una colusión entre funcionarios públicos, funcionarios del Poder Judicial y bufetes de abogados, que actuando en el marco de la ley, es que eso es lo terrible, actúan utilizando la ley. Disfraz legal. Es un disfraz legal, o sea, Que es bien común en Honduras. utilizan la ley para entrampar los juicios o meter juicios, meter demandas y sacar, bueno, se compran demandas, ¿verdad? Hay bufetes que se encargan de, Cierto, ¿verdad? cierto, Agarran demandas para hacerlas crecer y ganar más. Lo que hay que hacer es, yo no soy abogado, repito, hacer una revisión de esto y ver por dónde, no tengo la respuesta. Anoche mis amigos decían, bueno, de repente una veeduría, especialmente a las demandas más grandes, ¿verdad? De contratistas o demandas laborales grandes, una especie de veeduría para ver si hay algún tipo de colusión entre el demandante, el funcionario público, el funcionario judicial o los bufetes de abogados, una veeduría, y ahí sí le tomo la palabra al amigo Dagoberto Aspra, procurador general, que se busque en la legislación cómo entrarle a esto. Pero esto es un tema urgente. Son miles de millones que usted y yo, todos los hondureños, tenemos que pagar con nuestros impuestos en demandas de empresas que lo hacen en base a la ley, repito, o demandas laborales en base a la ley, pero que muchas de ellas se hacen
a crecer a propósito o por la lentitud de las Secretarías de Estado o del Poder Judicial. Así que ya dije ese tema. El otro tema que me acaban de escribir, que es súper importante, y le agradezco al amigo que nos está viendo, no puedo decir el nombre porque además no lo conozco, me escribió de manera anónima y está bien, de la Dirección Nacional de Inteligencia, acaban de escribir un funcionario. No se ha nombrado al Director Nacional de Inteligencia. Y esta es una dependencia súper importante. Y el presidente Afura y su equipo deben saber, tener sabiduría para nombrar al director de Inteligencia Nacional. Es un cargo súper importante. Y ya se le han sugerido por lo menos un nombre. Sé, y no lo voy a mencionar para no quemarlo y que no digan que le estoy haciendo porque no, ni lo conozco, pero sé de una persona de altísimas calificaciones profesionales y de confianza. Ojalá que tengan mucho cuidado al seleccionar a esa persona y que la seleccionen pronto porque no se ha nombrado al Director Nacional de Inteligencia. Es un cargo, repito, súper importante. Tengan mucho cuidado a quién van a poner en esa dependencia. Ya he escuchado que algunos nombramientos de la nueva cúpula de la Policía Nacional, algunos, por ahí se filtraron algunas personas que no necesariamente son las idóneas para los cargos. Hay que tener mucho cuidado porque de ahí parte la estrategia. Ya dijimos, hay por lo menos 4 áreas fundamentales que hay que entrarle con rapidez y una de ellas es el tema de seguridad. Así que el llamado al presidente Afura y a su equipo a saber, tener la sabiduría de seleccionar a ese cargo del Director Nacional de Inteligencia. Es un cargo súper importante y hay por lo menos una persona, 2 que se han nominado, que han sido investigadas, que tienen una hoja de vida limpia, con grandes capacidades. Hay que tener mucho cuidado en ese nombramiento. Sí, licenciado Carlos Cálix, bueno, lo he visto bien activo con esta ley de la reactivación económica. Y sí, bueno, hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes desde el punto de vista histórico, ¿no? Los cambios gubernamentales en este país han tenido efectos negativos en materia económica, social y política. Si ustedes hacen un análisis longitudinal, es decir, a través del tiempo, y haciendo comparativos, 1963, 1981, 1982, 2021 y ahora agrega 2026, efectivamente, cuando usted hace una corrida a nivel, digamos, correlacional, identifica precisamente esa relación negativa. Es decir, en lugar, como bien lo mencionaba Luis, en lugar de crecer económicamente, hemos tenido estancamientos y en algunos casos decrecimientos. El caso más marcado fue el del 2009, un decrecimiento prácticamente de 9 puntos porcentuales. Generar un proceso de recuperación era todo un reto en 2010, un reto que el expresidente Lobo, junto con su gabinete, trataron de hacer algunos aspectos importantes en ese sentido. Y hay algunos temas que yo creo que se deben de retomar de gobernantes anteriores que han tratado de hacer cosas relativamente buenas, que definitivamente ya están testeadas y que podrían replicarse, ¿no? Yo creo que si estamos hablando, por ejemplo, de temas específicos como atracción de inversiones, hay una buena línea que en algún momento se generó, que era el Honduras is Open for Business, que creo que era una idea bastante buena. Si se hiciera la versión 2.0, podría generar también ese proceso de atracción de inversiones, pero para eso, reitero, usted necesita ese aspecto importante que es la seguridad jurídica en el país de la que tanto se menciona. El otro tema, para hacer una reactivación económica, y aquí coincido nuevamente con Luis, porque también lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, para mí eran 5 dependencias sumamente importantes y quienes estuvieran encabezándolas realmente iban a generar ese proceso de reactivación real de la economía, ¿no? Tenía que ver con el Banco Central, con desarrollo económico, con planificación estratégica y, por supuesto, con finanzas, ¿no? Y posiblemente una dependencia adicional. Creo que esos son como los 5 ejes fundamentales para que el país realmente pudiese tener una reactivación
económica, ¿no? Pero para poder generar eso, desde el Banco Central usted tiene que identificar las personas más completas en el sentido de lo que realmente puede significar una reactivación de la economía. Y en este sentido, la mejor sugerencia que se le puede dar al presidente del Banco Central es que identifique gente que conozca de economía austriaca, que conozca realmente de los principios básicos de economía, inclusive de la Escuela de Chicago, si acaso lo quieren hacer. Evitan seguir trabajando más con lineamientos económicos prácticamente que se vienen gestando desde 1937 hasta la fecha en los diversos bancos centrales y en Honduras desde 1950 y a mediados de esa década, ¿no? Que prácticamente ha sido una constante. Entonces, si usted sigue haciendo las mismas cosas de la forma similar a los últimos 40, 50 o 60 años, vamos a seguir teniendo exactamente los mismos resultados. Claro. El otro tema es que aquí es donde viene un reto bastante amplio, porque escuchaba a Germán haciendo una mención bastante importante. Yo creo que sí tiene todo el derecho como ciudadano para poder emitir comentarios, recomendaciones y demás, no solamente porque paga impuestos, sino también porque es un ciudadano que definitivamente quiere lo mejor para el país, como muchos de los que venimos a estos foros. Pero también estaba pensando, Fernando, cuántas personas que vienen a estos foros han dado durante los últimos 20 años recomendaciones tras recomendaciones, han escrito libros, artículos. Deberíamos ser del gabinete de gobierno. Hay unas cuestiones, no, y no necesariamente de sino, o sea, estoy pensando en el tener sentido, un gabinete de analistas. Estoy pensando en el sentido de que salen tantas ideas buenas que Es también cierto, hay es que cierto. pensar en los que están en la función pública, porque uno puede venir a las mesas, ¿no? Explicar y decir cuál puede ser la ruta más correcta. Obviamente con todas las trabas, con este tema de las demandas que ustedes están mencionando, con la situación compleja que vive el país, es un reto enorme, ¿no? Ya estar en el momento exacto. Pero ahí es donde, en este preciso instante, este gobierno tiene, yo creo que un momento histórico impresionante, ¿no? Primero, reitero, la coyuntura de pertenecer al círculo de hierro que he mencionado, con el visto bueno de los Estados Unidos y de otros países, genera un movimiento geopolítico importante que usted no lo puede desaprovechar. Si usted pierde esa confianza internacional, definitivamente ahí sí está complicado el asunto. Entonces, en este momento es tomar decisiones directas, impopulares si es posible, ¿no? Yo le digo honestamente, yo prefiero que me digan la verdad en la cara que me sigan mintiendo, ¿no? Y esto aplica precisamente para el gobierno. Lo que ustedes hablaban del tema de las auditorías, son fundamentales. Yo creo que el pueblo hondureño quiere saber realmente cómo se manejaron y se han manejado esas partidas confidenciales. Usted no puede seguir con eso si quiere hablar de una línea de transparencia real a nivel transversal. Usted tiene que eliminar eso. Sí. Usted tiene que decirnos realmente cómo encontró la casa, como estaba diciendo Germán. Yes. O sea, aquí no se le debe tapar nada a nadie. Y si esto deriva en temas legales, entonces que se defiendan y que no vayan a decir que es persecución política. Porque lamentablemente en este país los funcionarios o exfuncionarios políticos de los diversos gobiernos, cuando cometen un delito, a ese delito le llaman error. Y usualmente dicen cometió un error. No, es un delito. Y tienen obviamente que defenderse conforme a la ley si acaso cometieron ese delito, ¿no? Claro. Y ponernos sobre la mesa si realmente están limpios en todo sentido o si realmente requieren una condena. Y esa condena no solamente debe de ser a través de los medios, sino también pecuniaria, ¿no? Es decir, el que se robó algo, no solamente él, sino su familia, y se le comprueba, tiene que devolverlo. Y ese es un tema no menor en el país. Lo que pasa es que tienden a taparse los unos con los otros. Y ese es el problema serio. Eso del pacto de impunidad que están mencionando ahora. El tema del juicio político que ustedes están diciendo, eso tiene que abarcar a los del Libre, a los del Partido Liberal y a los del Partido Nacional y a cualquier independiente que haya cometido un ilícito o que no tenga las capacidades ni las competencias para estar en el gobierno. Creo que la ley es bastante clara en ese sentido, de a quién se le debe hacer juicio político, inclusive si no tiene las competencias. Ojo, la expresidenta Castro no tenía las competencias para ser presidenta de la República. Fue presidenta. Pero es que la Constitución tiene la culpa, solo hay que saber leer y escribir. Y como ella
varios expresidentes no tenían las competencias para ser presidentes del Lo país. que pasa es que cuando se redactó esa constitución era una época donde, Claro. o sea, la globalización nos ha venido a poner en una posición donde se necesitan mejores capacidades. Entonces, vea esto, y con esto quiero cerrar, Sí. lo que se acaba de mencionar en este momento. Llevamos prácticamente 30 días del nuevo gobierno. Así es. Pero mientras seguimos en a ver qué va a pasar, cómo lo van a hacer, a quiénes van a nombrar, los incompetentes nuevos que están en el gobierno, la gente relativamente buena y sumamente competente que está en el gobierno, estamos esperando esa hoja de ruta. Pero mientras nosotros estamos esperando esa hoja de ruta, El Salvador avanza, Guatemala avanza, Costa Rica Nicaragua avanza, Panamá avanza, Nicaragua parcialmente lo hace. Es decir, mientras nosotros estamos esperando a ver qué va a pasar, el mundo avanza, Y nos la quedamos investigación, el desarrollo avanza. Todo. Y la quinta área que yo mencionaba, aparte del Banco Central, de finanzas, de desarrollo económico, ¿no? Tiene que ver con investigación y desarrollo. Es decir, un país no Innovación. puede avanzar si no genera una línea importante de investigación, de innovación, de un presupuesto adecuado para que la gente talentosa pueda generar innovación en diferentes ejes, polos de desarrollo. Partan el país en 4. Si hablan de soberanía, estoy hablando de soberanía financiera. El país necesita avanzar. Si usted no hace eso, dentro de 4 años, la situación se va a volver todavía más compleja. Sí. Y el reto para los nuevos candidatos, ¿no? Porque ya están pensando, ya están en este momento, ¿no? En esa Están línea. armando movimientos. Por supuesto, en los diferentes partidos políticos. ¿Saben qué es lo que demuestra eso? Que tenemos políticos del momento que están pensando en las próximas elecciones, pero no tenemos estadistas que están pensando en las próximas generaciones. Así es, Ese es. correcto, ¿Ya? Entonces, lo que el país requiere es precisamente correctísimo. que este gobierno, porque tiene esa oportunidad valiosa, con el presidente, que no solamente es la responsabilidad de él, si bien es cierto, él es el que está a la cabeza, pero tiene un gabinete, y para equivocarse lo menos posible, ese gabinete tiene que responderle. Y si no le sirve, pues que lo cambie y ponga a la gente correcta, ¿no? Aquí, olvidémonos de los temas políticos. Sí es cierto que puede haber una gobernanza, centro-derecha, Partido Liberal, Partido Nacional, 2 que 3 independientes, válido, pero que sirvan para algo, que avancen. Que funcione. ¿No? Por supuesto, si no, reitero, en 4 años va a ser un reto enorme. Todo el mundo tiene derecho a aspirar al puesto que quiere, inclusive a nivel presidencial. ¿Ya? Y reitero, en estos foros hay cualquier cantidad de personas sumamente talentosas, que van y que vienen. En el sector empresarial hay gente talentosísima, pero ¿qué dice la gente? Y allá afuera, no solamente en esos sectores, a nivel general, ¿qué dice la gente? ¿Por qué me voy a meter si me voy a ensuciar? La gente sigue pensando eso. Entonces, el político tiene que empezar a cambiar parcialmente, por lo menos algunos de ellos, las líneas estratégicas para poder generar una mejor percepción de la opinión pública, que la opinión pública es brava. Hoy puede estar aplaudiéndole al presidente y al gabinete y mañana los está fusilando, ¿no? Sí. Así es la opinión pública. Sí. ¿Ya? Entonces, si manejan correctamente la opinión pública con data ciudadana, con tecnología, si hacen el uso correcto del presupuesto, que es otro tema no menor, un incremento del presupuesto que nos dejaron, que debe ser revisado, y utilizar correctamente ese presupuesto, digitalizar la estructura del Estado. No es posible que para sacar un permiso de operación en las diversas municipalidades sea un lío completo. Es decir, esto de reactivación económica tiene que ser un eje transversal en la digitalización de las municipalidades y, por supuesto, en la digitalización del Estado en términos generales. Sí. Bueno, con esto vamos a nuestra primera pausa. Mira, 8:20 de la mañana. Nuestra primera pausa en el Qué foro. de la barbaridad. Al fin hubo pausa. Al fin, bueno. Vamos a descansar. Ya volvemos en el foro de la entrevista. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Luis León, el Congreso Nacional también está cumpliendo un mes. ¿Cómo ha visto su gestión? Usted mencionaba
también sobre temas de reformas electorales que están pendientes y se esperaba que se le diera una mayor prioridad a este tema. Hoy escuché al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales decir que apenas tienen un mes, que no les están pidiendo reformas todavía, que se esperen de aquí a octubre, dijo. Bueno, partamos de un principio base. Hasta ahora el Congreso Nacional ha hecho lo que cualquier Congreso entrando en funciones primarias debe hacer. Las amnistías, eso es algo natural que se da todos los años. Se deberá aprobar el presupuesto general, la ley los obliga. Digamos, el Congreso no ha tenido un mayor debate alrededor de temas de alta importancia. También están en el tiempo de acentuarse y de entender cuál es la agenda legislativa que debe construirse. Así que, a ver, vamos a darles un poco de tiempo. También es prematuro juzgar y calificar al Congreso Nacional. A priori puedo decir, hay una gran ventaja, la tensión interna ha bajado muchísimo, se siente menos tensión. Germán decía que estuvo buena noche, ¿verdad? Es decir, ya días no se miraba un cruce de palabras. Entonces, digamos, creo que por lo menos hay cierto nivel de gobernanza. Eso puede ser prometedor para un Congreso Nacional que tiene que gestionar 4 años de todas esas reformas que soñamos que se hagan, no solamente en la materia legislativa que impacta en lo jurídico, sino en la ejecución del gobierno mismo. Ahora, yo planteé desde diciembre del año anterior de que este Congreso Nacional tenía 2 retos claves que resolver en los primeros 6 meses. Lo primero era una reforma a la ley orgánica del mismo Congreso Nacional, porque por 4 años se quejaron del poder absolutorio de Luis Redondo. Por ende, esa reforma es requerida para quitar el poder absoluto de la presidencia del Congreso Nacional. El Congreso Nacional debe ser una institución más horizontal, donde la toma de decisiones se haga conforme a consensos e igualdad de posiciones, porque hay que decirlo, lo mismo vale el voto del presidente del Congreso como vale el voto del único representante que tiene la democracia cristiana. Es decir, se necesita un Congreso horizontal. ¿Por qué esa reforma es fundamental? Porque si no democratizamos el Congreso Nacional, todas las demás reformas van a ser imposibles. O van a ser por imposición o no se van a dar por obstaculización. Y ahí entra la posibilidad de una reforma electoral que a mi criterio Honduras no necesita reformas electorales, necesita una nueva ley electoral, totalmente. La ley electoral vigente, aprobada un día antes de la convocatoria de elecciones generales en 2021 y que no se aplicó en 2021, se vino a aplicar hasta este proceso electoral. En 2021 se aplicó la anterior porque ya se había iniciado el proceso, es un parcho de la anterior. Y ponerle parcho o un parcho, vaya donde un llantero que le va a decir, si le pone un parcho encima de ese parcho, le va a caer el parcho. Y si nosotros parchamos esa ley electoral, lo que vamos a hacer es seguir patinando en los mismos problemas, porque más allá de los vacíos y ambigüedades que tiene la ley, hay temas de alta importancia. Quitarle a los partidos políticos la gestión administrativa del Consejo Nacional Electoral. No podemos seguir teniendo consejeros activistas. Se habló de fraudes, que se inflaron actas, que se inflaron votos. ¿Y quienes cuentan los votos y llenan las actas? No son los mismos partidos políticos. ¿Y quienes lo transmiten? No son los mismos partidos políticos, Carlos. ¿Y quienes lo reciben y lo procesan? No son los mismos miembros de partidos. ¿Y quienes hacen escrutinio especial? Los mismos miembros de partido. ¿Y quienes dan la declaratoria? Miembros de partido. Y entonces culpan a una empresa, cuando son ellos los que están metidos en todo el circuito. Entonces se ocupa toda una nueva ley que convierta la institucionalidad en un espacio independiente, no sujeto a los intereses partidarios, porque hoy por hoy tenemos al árbitro con la camisa del equipo de fútbol. Entonces, necesitamos una nueva ley electoral. Y esas discusiones que se están teniendo parcialmente, decía el presidente Rivera Callejas hoy, que lo escuchaba cuando venía en camino, de que el simple hecho
de haber metido a discusión un posible permiso para 2 consejeras sin goce de sueldo, les causó una crisis ayer de debates, imagínense cuando tengamos que meter las reformas. Así que tengan paciencia, dijo, porque esto no es para ahorita, y el problema es que, aunque 4 años suena mucho, nosotros 5 sabemos, 4 somos acá, 2, sí, 5, nosotros 5 sabemos que electoralmente 4 años son nada. Así es. Este año... Claro. Es un suspiro. Es un suspiro. Este año ya estamos empezando marzo casi. Así es. El próximo año, como decía Calix, los que ya tienen esa aspiración empiezan a moverse por el país para contactar a líderes y ver si se suman a sus movimientos. Sí. Y el siguiente año, señor, inscripción de corrientes. Sí. El proceso electoral, aunque suene largo, 4 años, está a la vuelta de la esquina. Y mientras el gobierno se está tratando de estructurar, el Congreso está tratando de crear una agenda, andan un montón armando corrientes políticas. Ya se habla de nuevos partidos políticos, ya se habla de candidaturas independientes. Así que la ley no puede esperar. Si no se aprueba una nueva ley electoral o reformas serias, aunque insisto, ponerle un parcho al parcho es irse a quedar punchado en la esquina. Porque ¿de qué le sirve a usted, Calix, meter una segunda vuelta, un balotaje? Supongamos que esa sea la gran reforma que hagan, el balotaje. Si tienen a los 3 consejeros agarrándose a pleito allá, si el problema no fue la ley, fueron 3 consejeros políticos agarrándose a golpes. O sea que el problema no se solventa con un balotaje. Hay que hacer toda una estructura electoral capaz de generar un sistema electoral eficiente. ¿Por qué tenemos que estar gastando 400 millones de lempiras cada 4 años en empresas extranjeras que fracasan? Así es. 400 millones de lempiras en un TREP que fracasa. ¿Por qué no construir a través de una ley y una reglamentación adecuada un sistema institucional que le permita tener sus propios mecanismos? Ya se hicieron ejercicios, les recuerdo a los 4. Elecciones primarias de 2021. No se pudo contratar un sistema, el CNE montó un sistema hecho en casa. ¿Funcionó? Sí. Claro, entonces ¿por qué tenemos que estar contratando empresas que nos cuestan un montón de plata? Te contesto, ¿por qué? No. Porque terminás con el negocio. Se acaba el negocio. Y unos pocos. Esa es la parte pero triste. eso es precisamente, perdón, lo que hay que hacer es acabar con ese negocio. Porque es un mal negocio que nos lleva de encuentro a todos. Sí es. ¿No? Perdón, Luis, pero esa es la realidad del asunto. Sí, sí. ¿No? Entonces yo concluyo, Fernando, reformas electorales, ley orgánica del Congreso. Si no lo hacen en los próximos 3 meses, vamos a un Congreso que no va a ser muy productivo, donde el Partido Nacional querrá imponer y se aprovechará de esa gran división que tiene el Partido Liberal, porque qué cosa eso, ¿no? Se aprovecharán y harán negociaciones individuales con algunos diputados para conseguir los votos, se aprovecharán también de algunos diputados que están molestos en Libre para conseguir los votos, y al final vamos a estar en 4 años de más de lo mismo, cuando deberíamos tener un Congreso que funcione colectivamente. Sí, abogado Leitzela. Sí, yo creo que para complementar, porque creo que llevamos la misma línea, es un tema de zapatero a tus zapatos y que cada quien haga un trabajo, porque los retos de Honduras son múltiples y son en todas las áreas, ¿va? Prácticamente. Te pongo un ejemplo sencillo, reactivar la economía. A mí me pregunta alguien del exterior, ¿va? De cualquier país, que la tasa de interés de un préstamo en Honduras es de ¿cuánto? ¿Va? Porque es una cosa que te asfixia, ¿va? Y los bancos llenos de dinero y la sociedad necesitando dinero que circule para que la actividad económica funcione, y no, ahí está guardado el dinero porque hay que ser prudente, ¿va? Porque hay que tener el dinero guardado. Entonces, ese tipo de cosas creo que son cosas que tienen que cambiar definitivamente. Adicionalmente, el tema que estaba mencionando yo de los juicios. Volviendo al chiste de que si era laboralista o no, aquí perdemos la perspectiva porque sos laboralista si llevas juicios laborales. Y eso es un área del derecho laboral, ¿va? Los juicios. Y si tu práctica es engordar el juicio porque hay que sacar billete,
Es una forma de practicar, ¿va? Pero eso no te convierte en un laboralista. Es mercantilista. ¿Me explico? Eso es mercantilismo, más bien, ¿verdad? A través de un juicio de orden laboral. Entonces la pregunta es, ¿sos laboralista porque conoces políticas laborales, porque sabes de legislación laboral, porque te sabes el código, porque sabes práctica procesal? O sea, hay tantas cosas y eso ocurre en todas las áreas, ¿va? Tanto en economía como en ingeniería civil, en medicina, hay distintos enfoques. El error común que hay de nombrar un médico en el Ministerio de Salud, cuando lo que ocupas es un administrador de salud. Si es administrador de salud y además es médico, golazo, porque conoce la medicina y conoce la administración. Pero si es médico y no sabe administrar, va a fracasar porque es administrar, no curar a alguien, ¿va? No es lo mismo atender a un paciente que administrar el hospital. Entonces, todos esos escenarios. Otro punto, el tema de la impunidad que estábamos mencionando, que no puede continuar, porque si no rompemos ese ciclo de impunidad, la gente nunca va a tener miedo y vamos a seguir cayendo en esos negocios que estabas mencionando. Y fíjate que yo quiero ampliar, Luis, lo que dijiste del Consejo Nacional Electoral. No solo son juez y parte, son el imputado, son el demandante, son el culpable también, son todos. El juez, el verdugo, son el decapitado. Todo. O sea, 3 personas por ese manipuleo partidario se convierte en todo el escenario y todo se resume a 3 personas y eso no puede ser. Habíamos platicado en otra ocasión el rol de los partidos políticos. Los partidos políticos perdieron completamente la visión. Tienen que ser los que formen los líderes del futuro, los futuros presidentes, los estadistas, las personas que van a ser legisladores. ¿Hacen eso los partidos? No, no lo hacen. Solo llaman a la gente más famosa porque es un tema electorero, porque vamos a ganar las elecciones y nombramos gente que no tiene la capacidad, que no tiene los conocimientos, no tenemos vocación de formación civil, hemos perdido la empatía ciudadana. Si ustedes se fijan que llegas a un lugar y ves que los puestos de estacionamiento para personas con necesidades especiales están ocupados, ¿va? Porque como decimos en el chiste, ¿va? Uno que es renco de la cabeza se estacionó donde alguien que tiene una silla de ruedas o una muleta lo necesitaba, ¿va? Pero ¿qué te está diciendo la sociedad con ese comportamiento? A mí no me importa, yo ocupo estacionarme y me estacioné. No, ¿va? lo que está diciendo es que si se estaciona queda impune, no hay sanción. Es que el problema en Honduras es la sanción. Volvemos al tema, por eso lo inicié como impunidad, ¿va? Ese es el tratamiento que le damos a las cosas, pero hacemos las cosas mal porque nadie nos dice, hágala bien, ¿va? Y te metes a hacer doble tráfico, se gastan, qué sé yo, $500,000 de lempiras más en una calle para hacer la bahía para los autobuses y jamás las usan, ¿va? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un comportamiento colectivo que creo que se tiene que corregir. Y el otro punto que creo que es importante, tú lo mencionaste, aquí hay que depurar leyes. La cantidad de leyes que hay, que son obsoletas, que son contradictorias. Tenés un naipe y dice, con esta le voy a ayudar al amigo que ocupa que el juicio salga de él, con este voy a fregar a este que me cae mal, porque no tenés una línea objetiva de aplicación, porque hay una cantidad de leyes que tienen que ser depuradas, corregidas, reglamentadas. Ese es otro defecto del país, no se reglamentan las leyes adecuadamente, o lo que pasó con la ley de trabajo por hora en la ocasión anterior, que sin criterios técnicos, sin revisión de los efectos de la ley y sin tener un sustituto, vuélesela y punto. Y simplemente vino una crisis. Luego vino el tema de la ley marco de seguridad social que tenía una visión de universalizar y, según tengo entendido, en el dictamen de la Fiscalía decían que había 2, 3 artículos que tenían que ser revisados, se la volaron completita y entró en crisis el Seguro Social, entró en crisis el RAP, ¿me explico? Sí, dime. Quiero hacer una sugerencia, es que me han escrito varias gente sí, claro. sobre el tema que estamos discutiendo de principales avances y retos de la actual administración, porque me dicen, 2 amigos ya me dijeron que nos refiramos al tema, ¿va? Todo es importante, como decía Luis, creo, todo es urgente en Honduras. Pero a mí se me ocurrió una cosa, fíjense, para dejarlo como insumo, digamos, de este foro. Y otro amigo me dijo, mira, en Japón hay un consejo de gente mayor, no voy a hacer la palabra que dijo,
de gente mayor que asesoran, digamos, sirven como algunas tribus también Como hacen consejeros, eso, sí, de sí. consejeros. Mire, una sugerencia para el gobierno, porque todos queremos que el gobierno salga bien, queremos por el bien de Honduras. Se hizo tan mal las cosas el gobierno pasado en todo, que todos los hondureños queremos que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Y nadie es dueño de la verdad. Por muy buena intención que tenga el gobierno actual, el Congreso actual, dicho sea de paso, excelente hasta el momento, el Congreso actual, excelente. Pero una sugerencia humilde, si la quieren tomar, si no, pues no. Aquí estamos estos viejitos. Aquí para estamos ayudar. estos viejitos para dar un consejo al Poder Ejecutivo, con todo respeto al presidente Afura y al presidente Zambrano del Congreso Nacional. Hemos tenido 4 años, incluso un poco más, de falta de diálogo en Honduras. Más de 4 años de falta de diálogo. Quizás el presidente Hernández lo hacía a su manera, ¿verdad? Un diálogo más privado. Pero necesitamos retomar el diálogo con los distintos, no con los distintos, pero por lo menos con los principales actores. Sociedad civil, empresa privada, academia. Yo creo que, y sugiero respetuosamente al presidente Afura, crear un mecanismo de diálogo, una mesa de diálogo ciudadano, para que escuchen parte de las cosas que aquí decimos y en otros foros y lo que la gente está hablando en distintos espacios. Una mesa de diálogo con el presidente de la República y una mesa de diálogo con el presidente del Congreso Nacional, que he visto que él se está reuniendo con productores, con agricultores, con alcaldes, pero no es lo mismo de manera más organizada. Así que mi sugerencia es que en Honduras falta diálogo, un acercamiento entre el Poder Ejecutivo con distintos sectores y lo mismo la directiva y la presidencia del Congreso Nacional, generar espacios de diálogo para distintos temas que se tocan en este foro y en otros foros de los medios de comunicación de nuestro país. Quiero hacerlo como una respetuosa sugerencia porque hace falta un diálogo entre los distintos actores con el gobierno, porque además se da de manera aislada. Hemos visto que el presidente Afura se ha reunido con el COEP, con la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, la Cámara de... No estoy diciendo que no se ha hecho, pero hay que hacerlo de manera más organizada, más ordenada y sistemática. Creo que a Germán no le gustó lo de los viejitos. No, está bien. No, si usted es el menos... Eso es lo de menos y Está cipote. y solo... Lo del pelo es engañoso. Para terminar la idea, que yo creo que es totalmente correcto, yo creo que deben abrirse más espacios, aunque en este momento no hay. Es más, creo que Zambrano dijo que iba a abrir un espacio ciudadano en el Congreso para que hubieran mesas en donde se integraran ciudadanos, pero todavía no lo han ejecutado. Entonces, ojalá que lo ejecuten. Sí. Pero, y quiero terminar la idea con esto, porque con lo que yo quería cerrar es que ese punto que acaba de tocar Edgardo, viene de un montón de criterios y experiencias prácticas que se tienen. Yo les voy a contar un montón de cositas ahorita aquí de manera rápida. Sí, Honduras pudo tener una universidad de biología marina en Honduras y no se pudo. ¿Por qué? Por todas las cosas que hemos platicado el día de hoy, y esa universidad terminó en Nicaragua. Honduras pudo tener aquí, por razones geográficas, la sede de la Nestlé de Suiza para Centroamérica en Honduras. Por las razones que estamos discutiendo, no se pudo tener y se fue para Guatemala. Honduras pudo tener para Centroamérica la actividad productiva de parte de Bimbo cuando Bimbo vino a Honduras, y por estas razones que estamos discutiendo y otras, se fue para Guatemala también. Y puedo seguir contándoles una cantidad de ejemplos. Termino con este. Yo estaba asesorando una empresa que había llegado al país justo en el último periodo del gobierno previo. No del previo, sino que del penúltimo. Tenían un plan de inversión que en principio, ojo, no estoy diciendo que iba a ser, pero por lo menos eso es lo que ellos ofrecían,
que iban a generar 220,000 empleos en los 4 años que venía el gobierno de Libre. Y estaban iniciando la inversión. ¡Pum! Se volaron la ley y esas 220,000 plazas, que no sé si fueron reales o no, por lo menos las que se hayan creado, ¿saben dónde están? En El Salvador. Correcto. Entonces, yo les puedo contar ejemplos de esta naturaleza. Entonces, algo estamos haciendo mal. La cantidad de maquilas que se retiraron del país en el periodo previo. Inversión que ya teníamos, Sí. que se fue. Inversión que no tenemos, que no viene. Entonces, hay que corregir todos esos elementos en base a todas las cosas que hemos planteado en este día. Correcto. Y, como bien dijo Edgardo, si se abren esos espacios con personas que están en la miel, como dicen, y que saben una cantidad de retos, todo eso es importante porque, y cierro con esta frase que siempre la he dicho, una cosa son tus razones, Carlos, tus razones, Luis, sus razones, las tuyas, las mías, y otra cosa es tener la razón. Y la razón tiene que ser colectiva y la vamos a construir escuchando todas las razones que podamos poner. Sí, doctor Rodríguez, vamos con comentarios suyos, después con el licenciado Carlos Calix, porque ya el tiempo se nos agota y tenemos una pausa pendiente todavía. Hablamos mucho. Comentarios sobre el tema Del Congreso, sí, ¿cómo mira del Congreso. Ah, vaya. Es que estaba pensando, un buen amigo, varias gente me está escribiendo, hay una serie de, no voy a decir demandas porque no se han convertido en demanda, que van a salir en las próximas horas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Una serie de gentes que les quitaron proyectos, que les pidieron coimas, que esta es una práctica, no es de una vieja práctica, ¿verdad? Las coimas para los proyectos. Deberían de hacerse un foro especial para hablar sobre el tema de las coimas. Es terrible, terrible, y en todos los gobiernos. Es más, les cuento que en la Secretaría de Finanzas en el pasado, y no creo que haya cambiado mucho, habían grupos dentro de la Secretaría de Finanzas que te cobraban Para sacar el pago. para sacar el pago. Increíble. Y no creo que hayan desaparecido. Para darte cita te cobraban. Sí, así que lo digo públicamente, en la Secretaría de Finanzas funcionaban grupos pequeños, pero bien estratégicos, que cobraban para agilizar los pagos de las empresas. Terrible. ¿Cierto? Congreso Nacional, le doy un 9 de 10. Al Congreso Nacional le doy un 9 de 10 desde que se hizo la reunión preparatoria previa cuando estuvo el exministro Tomás Vaquero. Fue realmente de gran altura la participación del exministro de Gobernación hasta la instalación, la primera sesión, las primeras sesiones del Congreso Nacional. Hay orden, hay disciplina, hay agenda, hay puntualidad. Me encantó que el presidente Tomás Zambrano le dedujo los días no trabajados del primer mes y ese dinero lo van a destinar a reparación de algunas escuelas. Ahí veo la gente de Libre haciendo un poco de payasadas, que es lo que les gusta hacer a ellos. Yo les quiero hacer una sugerencia respetuosa a los compatriotas, diputados de Libre. Dejen la payasada de lado. Dejen la payasada de lado. El pueblo hondureño los castigó con menos del 20% de los votos en nivel presidencial. Y yo creo que esa cantidad de diputados que sacaron no es real. Yo creo que esa cantidad de diputados que el Libre le dieron, porque no la sacó, no es real. Creo que eran menos. Pero bueno, eso va a quedar para la reforma electoral. Entonces, a los señores del Libre, dejen de hacer payasadas en el Congreso Nacional. Si realmente quieren hacer una autocrítica, que no la he escuchado, dicho sea de paso, no ha habido una autocrítica del Partido Libre, del desastre de los 4 años de su gobierno. En vez de estar haciendo payasadas, algunos, hay otros que son más serios, o hay otros que están hablando, como Hugo Noé Pino, y lo voy a decir con nombre y apellido, Hugo Noé Pino dando recetas de que, haciendo críticas al actual gobierno, y no recuerda a Hugo Noé Pino, pues nosotros sí recordamos el desastre que él encabezó en la Junta Directiva, una Junta Directiva ilegal,
Hugo Noé Pino debería de no hablar. Debería de no hablar Hugo Noé Pino, mejor. Mejor que no hable, porque él encabezó, él avaló una junta directiva ilegal. Entonces, me parece que en general el Congreso está caminando muy bien. Obviamente, están empezando, apenas tienen un mes. Esperamos que sigan así, que la oposición sea una oposición seria, constructiva, y no estar ahí peleando y sacando carteles y cosas que no abonan en nada a la discusión. Pero si quieren seguir esa ruta, los de Libre, los aplaudimos también. ¿Saben por qué? Porque se van a hundir más. Se van a hundir más. Ya están hundidos y se van a seguir hundiendo en sus propias acciones que en nada contribuyen a sacar adelante la agenda legislativa. Entonces, en general, me parece muy bien. Yo creo que el Partido Liberal está haciendo algunas críticas, algunas leyes. No, yo diría que no vayan a, porque escuché ahí que, no sé si es cierto, no lo pude contrastar, pero leí en algún medio de que estaban pidiendo más espacios en el gobierno, lo cual está bien, pero ojalá que no vayan Correcto. a enturbiar esa relación que se está dando y que es en beneficio del país. Esa relación entre Partido Liberal y Nacional es en beneficio del país. Sí, licenciado Calix, antes de una pausa comercial. Mire, Enrique Krauss siempre tuvo claro que al poder se le debe de criticar siempre y en todo momento, indistintamente de quién esté gobernando. Y eso aplica a nivel del Ejecutivo y de los otros dos poderes del Estado, incluyendo al Congreso Nacional de la República. Los hondureños, en términos generales, con una muestra sumamente representativa en relación al Congreso anterior, solo 2 de cada 10 hondureños aprobaban la gestión del Congreso Nacional de la República. Hay que esperar para determinar si en este Congreso Nacional de la República, el nuevo, ese 2 de cada 10 está por encima precisamente de esto, ¿no? Para empezar. Y la crítica debe ser constante. Obviamente también constructiva, y por eso estamos acá. Y por eso creemos que es importante esta mención que hago en relación a Enrique Krauss, porque la crítica debe hacerse no solamente al Ejecutivo en términos generales, no solamente al Legislativo en términos generales, sino también de manera particular a los 298 alcaldes. Claro. Que se nos olvida, porque usualmente estamos hablando del gobierno y no estamos hablando de los gobiernos locales. Y la gente conoce qué es lo que hace, o por lo menos intuye lo que deja de hacer determinado alcalde. Y muchos de ellos, sus porcentajes de aprobación son prácticamente menores al 30% después del primer año de gobierno. Ni siquiera pensar después de 2 o 3 años de gobierno. Y en algunos casos tienen la osadía, no la valentía, la osadía de buscar una reelección. Terrible. Quedan, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hablar de movimientos ciudadanos claros, y aquí es donde viene el tema importante del por qué el ciudadano debe de empoderarse cada vez más. Porque es muy fácil venir a criticar, es muy fácil decir, logramos hacer que el gobierno anterior saliera, porque obviamente el modelo económico que nos estaba planteando era terrible. Primero, no sabían el costo-beneficio de lo que nos iba a representar un potencial cambio de gobierno, nunca lo supieron. Era una forma muy sencilla de abaratar cualquier argumento de cualquiera de los militantes de Libre, muy fácil, ¿ya? Más las 22 propuestas iniciales que hizo la expresidenta Castro, muy fácil, ¿ya? Pero también puede ser muy fácil denotar a este gobierno si no cumplen las promesas. Y va a pasar lo mismo con el siguiente. Sí, de acuerdo. Porque esta crítica y lo que usted estaba mencionando inicialmente de las autocríticas, el gobierno anterior no hizo autocrítica, el del expresidente Hernández tampoco, el del expresidente Lobo tampoco, mucho menos el del expresidente Zelaya. ¿No? Y obviamente hay que meter en medio de todo esto al expresidente Micheletti. Hay que ser claros en este sentido. Reitero, por supuesto, yo voy a querer que la centro derecha avance y que haga un trabajo adecuado. Pero
si tenemos los mismos actores, es muy difícil. Y no es que de la noche a la mañana se van a convertir en angelitos un montón de los que están en el Congreso Nacional de la República. Eso no va a pasar. Hay muchos comportamientos que se están repitiendo y peor aún, por encima de la Constitución de la República. Y eso daña a la ciudadanía y genera un nivel de desconfianza mayor en la democracia. Por eso, reitero, este gobierno tiene un reto y un desafío impresionante. Si hacen las cosas correctamente, lo más probable es que la gente pida, aquí sí, 4 años más. Si no, para van afuera. a cortar. Y volvemos otra vez a un retroceso. A volver a empezar. ¿No? Y estamos por eso diciendo que cuando usted hace los análisis de los cambios gubernamentales, encontramos retrocesos y una correlación negativa entre el cambio gubernamental, la economía, la política y los temas sociales. Esa es la realidad lamentable del país. Ya sabemos todos esos diagnósticos. Entonces empecemos a pensar que hoy podemos montar la base para que 2030-2034 sea distinta. Para pensar 2034-2038 y por lo menos a 2046. Mire, toco madera, ¿no? Estaremos Pero vivos. toco madera, pero yo no quiero estar los próximos 30 años de mi vida Repitiendo. viniendo a estos foros diciendo, oiga, no podía ser que cambiaran al país. Yo no quiero que un montón de gente que hoy tiene 70, 80 años se muera con la desesperanza de que nunca vio cambiar a su país. Interesante. Y peor aún, yo no quiero Correcto. que los niños de 2, 3, 4 años, los que están por nacer, están en la panza, porque tenemos una tasa demográfica bastante amplia y un bono demográfico que no hemos aprovechado. Yo no quiero que los muchachos de hoy, que tienen 20 años, que representan la generación Z, decidan no quedarse más en el país. Correcto. Interesante. Entonces, para hacer eso, necesitamos un planteamiento de futuro. Hay expresidentes que trataron de hacer cosas interesantes. Hay decretos interesantes de 1990 a 1992. 2 que 3 cosas interesantes de 1998 a 2002 y 2 o 3 cosas interesantes de 2002 a 2006. Y están vivos muchos de ellos. Entonces, antes de que se mueran, agarren el conocimiento de la gente talentosa y traten de que esos conocimientos y esos errores, no delitos, ¿no?, que se cometieron, sean lecciones de aprendizaje de cara al futuro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y por eso sí se debe criticar al poder, como dice Enrique Krauss. Una pausa comercial, ya volvemos con conclusiones en el foro de la entrevista. Tu viaje corporativo comienza en Hotel Los Andes. Relájate en nuestras cómodas habitaciones, disfruta de deliciosos desayunos, convierte tus eventos corporativos o sociales en experiencias memorables con nuestros elegantes salones. Somos Hotel Los Andes, comodidad y éxito en un solo lugar. Ubicados en Avenida Circunvalación San Pedro Sula. Síguenos en redes sociales. Tus compras con tus tarjetas Visa Ficosa pueden llevarte al evento deportivo más grande del mundo. Son 350 entradas. Cada compra te acerca más. Con Ficosa vas a llegar gracias a Visa. De lunes a viernes, manténete informado con nuestras 4 emisiones de 11 Noticias. Arranca tu día con los acontecimientos más relevantes y el análisis más completo en el noticiero Primera Hora. Viví la actualidad al instante, con información y exclusivas a las 12 del mediodía. Ponete al día con un reporte claro y objetivo en el noticiero vespertino. Cerra tu jornada con el resumen más completo y veraz en el noticiero estelar. Sintonízanos solo por el 11.
Siempre que hay mundial, aprendemos una jugada nueva, como la de regatearle al jefe para ver los tiempos extra en la oficina, centrarle una invitación a tu vecino y que él la reciba de cabeza, jugar por la banda y ponértela del 10. O la de tener cable color con los canales autorizados para vivir la fiesta del fútbol 2026. Es que cuando hay mundial, todo es mundial. Contrata tu paquete de 800 megas y disfruta de la copa que nadie se quiere perder. Cable color, el internet más rápido de Honduras. Cada compra con tus tarjetas Visa Ficosa te acerca más a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Son 350 entradas. Con Ficosa vas a llegar gracias a Visa. En el consultorio hablaremos acerca de la Helicobacter pylori, cuál es su diagnóstico, su tratamiento y mucho más. No se lo puede perder en punto de las 11, solo por el 11. Bueno, volvemos solo a despedir aquí en el foro la entrevista. Doctor Edgardo Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Ojalá que tomen en cuenta algunas de las pequeñas sugerencias que hemos hecho el día de hoy. Saludo al pueblo hondureño. Gracias por su crítica, sus comentarios que nos han hecho llegar a nuestro celular y a las redes sociales. Gracias. Buenos días. Abogado Leicelar, muchas gracias. Bien, bueno, mire, Honduras puede. Honduras es un país maravilloso, solo ocupa ser bien administrado. Y en tono con lo que dijo Carlos, en verdad, o sea, las personas que nacemos tenemos una ventana de 80 años para hacer las cosas bien o para hacerlas mal. Cada 80 años en promedio, las personas del planeta entero son nuevas. ¿Ah? Y entonces hay que saber utilizar esos 80 años de la mejor manera posible, porque hoy Honduras es la misma del 30 de noviembre, no nos engañemos. La evolución la vamos a construir a partir de todo un esfuerzo colectivo. Luis León, gracias. Gracias por la invitación, seguir trabajando para sacar adelante Honduras. Licenciado Calix. Honduras necesita un administrador que dé resultados positivos. Dejemos la improvisación, el futuro ya no se puede seguir improvisando. Gracias, por supuesto, también al pueblo hondureño por habernos acompañado en el foro La Entrevista de Canal 11.